Hola, estamos aquí reunidas Valentina Zumbaga, Diana Herrera y Pablo Valdrón, estudiantes del quinto semestre de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. Nosotros somos el grupo 6, las mosqueteras. El día de hoy hablaremos sobre la determinación del peso, volumen y equivalencias en medidas caseras estandarizadas para alimentos como el kumis y el azúcar blanca refinada. Tener claras las proporciones de los alimentos es un factor clave al momento de emplearlos tanto para la preparación como para su consumo, ya que de esto depende una adecuada ingesta y balance nutricional según las recomendaciones para un adulto sano. Existen dos medidas fundamentales para dichas referencias, las cuales son peso y volumen. Para establecerlas se utilizaron instrumentos estandarizados y caseros. En el caso del líquido se empleó la gramera y su traspaso a los diferentes recipientes volumétricos se realizó con la ayuda de una espátula plástica. Para el azúcar, la balanza, donde la obtención de su peso fue facilitado con un pesasustancias. Como resultado, estas medidas permitieron comparar si los datos que registran los instrumentos estandarizados se traducen exactamente al momento de utilizarlos, y en el caso de los instrumentos caseros hacer una aproximación a una medida más formal de su capacidad, para luego determinar equivalencias entre ambos tipos de medición, concluyendo así que la exactitud en la medida de las porciones varían de acuerdo a la composición física del alimento y el instrumento utilizado para ello. La cantidad de un ingrediente tiene tres maneras de expresarse: por número, volumen y peso. El número se mide contando los artículos. El volumen se emplea usualmente para fluidos y requiere utensilios estandarizados y caseros de los tamaños necesitados: litros, onzas, cucharadas, cucharaditas, según el caso. Y el peso se calcula a escalas. Su medida más común es en gramos. Es más preciso para los sólidos y se utiliza cuando se requiere cantidades exactas, ya que dos alimentos del mismo tipo pueden variar en peso y tamaño y por ende sugerir una receta por unidades no es recomendable. Las unidades más utilizadas a nivel internacional para la medición de peso y volumen están regidas por el Sistema Internacional, basado en el sistema decimal. Sin embargo, en Estados Unidos suele utilizarse otras medidas para las cuales se hace necesario unos factores de conversión. Un factor clave para manipular las porciones está en las equivalencias, determinadas por el llamado sistema de equivalentes, el cual es un método útil para el diseño de planes de alimentación. Se basa en el concepto de alimento equivalente, es decir, aquella porción o ración de alimento cuyo aporte nutricional es similar a uno de su mismo grupo en calidad y cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí. Los alimentos equivalentes están calculados con base en el peso neto de los alimentos, es decir, sin cáscaras, semillas, huesos ni espinas, y por el peso de los alimentos cocidos. A pesar de que los términos porción y ración son utilizados con frecuencia, se ha demostrado según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid que generan confusión en la población, ya que no hay una diferenciación entre los dos significados. El primero de ellos hace referencia a la cantidad que uno decide para servirse de comida o bebida, y el segundo se trata de una cantidad fija y constituye la cantidad de un alimento que se recomienda comer. El azúcar blanca se obtiene por refinar el azúcar crudo. Es brillante y soluble. Para su medición se sugieren tazas medidoras estándares, donde el llenado debe ser al ras, y para ello se emplea un utensilio que pase por la superficie y elimine cualquier residuo. También se pueden utilizar cucharas caseras según el tamaño deseado. El kumis, por otro lado, atraviesa por un proceso de homogenización, que evita la separación de la crema y aumenta su viscosidad. Esta última es una medida de la resistencia al flujo, es decir, que disminuye la capacidad del producto para deslizarse por el envase, lo que dificulta la exactitud en la medición del volumen del producto al traspasarlo de un recipiente a otro. Objetivo general: analizar e identificar las técnicas adecuadas para la cuantificación de peso y volumen de los alimentos objeto de estudio en la práctica. Objetivos específicos:
Emplear correctamente las normas establecidas para el laboratorio y aplicar el conocimiento teórico para el manejo adecuado de los alimentos. Identificar cada una de las herramientas dispuestas en el laboratorio y su funcionalidad, con el fin de buscar precisión y exactitud en el reporte de las medidas. Seleccionar el material adecuado para la cuantificación del peso y volumen de los alimentos teniendo en cuenta sus características físicas. Aplicar métodos estadísticos para identificar el margen de error existente en la manipulación de los instrumentos caseros y estandarizados. Obtener equivalencias a partir del análisis de los resultados registrados. Metodología general de la práctica número 1. Para ingresar al laboratorio de alimentos, cada uno de los estudiantes debe haber hecho uso de una bata, gorro y zapatos adecuados exigidos con el fin de disminuir accidentes. Cada estudiante, como material fundamental, debe tener a la mano la guía dispuesta para la práctica número 1, la cual debe haber sido analizada y estudiada con anterioridad, esto con el fin de garantizar el eficiente desarrollo de la práctica. También, cada uno de los estudiantes debe haber tenido conocimiento previo de un eficaz lavado y secado de manos. Después se realizaron instrucciones realizadas por parte de la profesora respecto al manejo de las herramientas y el procedimiento a seguir. También se aclararon dudas y se informó el tiempo para iniciar y culminar con la práctica. Luego, el grupo recibe los alimentos a estudiar para determinar por duplicado su masa y volumen. En el caso del cumis, se hace uso de utensilios caseros como el mug, pocillo chocolatero, vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño, y utensilios estandarizados como una taza, media taza, un tercio de taza, desechable de 5 onzas y desechable de 9 onzas. El líquido se mide en la refractaria al tiempo de que se dispone en la gramera, para así registrar su volumen en mililitros y masa en gramos y anotar los respectivos valores en la tabla de resultados. En el caso del azúcar se determina la masa por duplicado, adicionando el azúcar blanca a ras en utensilios caseros como la cuchara sopera, cuchara postrera, cuchara tintera, y se dispone su capacidad en la balanza digital para así anotar los datos en la tabla de resultados. Para finalizar, a cada uno de los datos obtenidos se le calcula el promedio y la desviación estándar para analizar y comparar los resultados. Materiales. Taza plástica estandarizada. Taza refractaria estandarizada. Cucharas caseras, sopera, postrera y tintera. Vasos de vidrio, grande, mediano y pequeño. Mug. Pocillo chocolatero. Vaso desechable, 9 onzas y de 5 onzas. Tazas medidoras. Una taza, media taza, un tercio de taza. Balanza digital. Gramera digital. Regla. Calculadora. Espátula. Pesa sustancias. Resultados. En esta primera tabla se observan los diferentes valores de peso y volumen del cumis en los 10 diferentes recipientes empleados, de los cuales 5 son caseros y los demás estandarizados. Aquí se considera la réplica 1 y la réplica 2 para cada medida, el promedio y la desviación estándar. En la segunda tabla se presentan los resultados obtenidos del peso del azúcar en sus 3 diferentes medidas caseras: cuchara sopera, cuchara postrera y cuchara tintera. Al igual que el cumis, se considera la réplica 1, la réplica 2, el promedio y la desviación estándar.
Los resultados registrados mostraron una diferencia a los valores esperados por el sistema métrico, superando el valor. Esto puede deberse a una serie de factores como por ejemplo, la viscosidad del cumis que no asegura un traspaso totalmente eficiente a otro recipiente, la incorrecta ejecución de la técnica relacionada con la pérdida de producto al momento de traslado en el laboratorio o simplemente es un indicador de que la medida estandarizada depende de muchos factores para que se traduzca su medida exacta al momento de la práctica. Resultados obtenidos, se puede decir que la equivalencia más cercana se presenta entre una taza y un desechable 9 onzas, donde la diferencia de volumen obtenido es tan solo de 2.5 mililitros. Otra equivalencia que se pudo evidenciar es entre media taza y el desechable de 5 onzas, los cuales difieren por 6 mililitros. A pesar de que la desviación estándar estuvo por encima de 3 mililitros en el caso del vaso grande, vaso pequeño y ante todo en la taza de 1/3, el volumen no mostró variación para ninguna de las réplicas. Podemos deducir de este resultado que debido al sistema de medida presente en las refractarias y tazas plásticas con valores de 10 en 10 mililitros, no se permite percibir errores mínimos en la medición, limitando el resultado a un valor aproximado. La desviación estándar en el pesaje del azúcar está relacionada con su composición física, ya que tiende a derramarse fácilmente dejando espacios libres, especialmente en los bordes de la cuchara a medir, alterando el resultado de la medida de la respectiva capacidad. Otro factor es la capacidad que tiene este ingrediente de absorber la humedad del ambiente, formando grumos que se quedan adheridos a la superficie de la cuchara o incluso al pesasustancias, generando un cierto grado de desconfianza y error en el resultado obtenido. En esta oportunidad, por falta de tiempo en la práctica del laboratorio, no se lograron realizar las demás medidas planeadas, entre ellas las de tipo estandarizadas, limitando así un completo análisis de resultados. Conclusiones. Las características físicas y químicas de los alimentos es uno de los principales factores que pueden alterar el resultado de la cuantificación, ya que son susceptibles a cambios por condiciones ambientales y o de manipulación. Por esta razón, es necesario tener conocimiento previo del producto para evitar el retraso en el desarrollo de la actividad por una mala ejecución de la técnica. Por medio de los diferentes resultados obtenidos de la medición de peso y volumen de los alimentos estudiados, fue posible establecer equivalencias que nos permitan en la cotidianidad asociar diferentes tamaños de porciones, enriqueciendo a la vez nuestras habilidades profesionales para un mejor desempeño en nuestra profesión. A pesar de la realización meticulosa de las técnicas de medición, la desviación estándar nos presenta valores que indican un grado de error en la determinación de las medidas, concluyendo así que la precisión y la exactitud no pueden ser del 100%. El uso de los métodos estadísticos es un factor esencial para el análisis de los resultados de cada uno.